hermanos, Dios les bendiga. Independiente de que el mundo esté viviendo circunstancias inciertas, el futuro para muchos es incierto, no obstante Dios sigue siendo fiel, sigue sosteniendo a su pueblo con el poder de su palabra y también con la comunión unos con otros, con las oraciones, con la presencia del Señor morando y habitando en medio de nuestro aún el día de hoy. Motivo de gratitud delante del Señor, porque han habido momentos más difíciles que otros en los últimos meses o estos 2 años por causa de esta pandemia. La iglesia del Señor también ha sido afectada de alguna forma. Muchos de los miembros de la iglesia de Cristo, de distintas denominaciones, han partido de la presencia del Señor. Es un motivo de triunfo también, obviamente, pero de tristeza por los que quedan. Cuántas familias que han perdido a sus seres queridos. En lo económico también hemos sido afectados. Pero la esperanza nuestra como creyentes está puesta en el Señor, de que Él tiene las cosas bajo su amparo y su control, y que ninguna situación, ni coronavirus, ni crisis mundial económica, ni nada se ha de quedar firme delante del Señor. Todo ha de doblegarse ante Él, que es soberano, y el Señor sabe los motivos y los porqués nos tiene en este momento así. Lo que nos queda así es pedirle al Señor que nos sostenga con su mano de poder, en el hueco de su mano, que nos afirme, que nos fortalezca, que nos infunda aliento para continuar. Solos, hermanos, no podemos. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es por eso que el apóstol Pedro da tanta bendición a nosotros como iglesia en el día de hoy para sostenernos en este fundamento firme que es Cristo, que es su palabra, para poder caminar en nuestro diario andar, nuestro diario vivir. Les voy a invitar, amados hermanos, a abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 4 al 8 el día de hoy, entendiendo, ¿no?, el significado de Jesús como la piedra viva, la piedra que desecharon algunos, pero para nosotros es preciosa, absolutamente valiosa y valuable. Vamos a leer entonces Primera de Pedro 2, versículos 4 al 8. Dice así la palabra del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Oremos al Señor. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, en esta tarde glorificamos como tu pueblo tu santo nombre. Reconocemos tu autoridad, soberanía y señorío sobre todo cuanto existe, más aún sobre nosotros tu iglesia, y también sobre cada uno de forma individual y particular. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, que eres lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdonas la maldad de unos y de otros y haces misericordia, como tu palabra indica, a muchos, a millares. Gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias por tu infinito amor, por un amor que no se acaba, por un amor inescrutable, por un amor que va mucho más allá de nuestro entendimiento, de nuestra razón. Te damos gracias porque con ese amor tú nos amas, porque con ese amor nos has llamado a salvación, nos has escogido para ser tu pueblo, a ser piedras vivas, edificados en ti, y también porque en ese amor nos llamas a caminar y a vivir
también nosotros, amándote a ti y amando a otros. Y en ese amor también que seamos alentados, animados, empujados a amar a otros de tal forma que compartamos tu evangelio, que compartamos aquello que nos ha hecho tanto bien a nosotros como tu iglesia. Sosténnos, Señor, con tu mano poderosa. Líbranos de caer. Líbranos, oh Dios, de nuestros propios pensamientos. Y ayúdanos a que diariamente podamos ser edificados en ti, nuestra roca firme, nuestro suficiente Salvador. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos bendigas y nos acompañes durante esta mañana en la exhortación de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Queridos hermanos, el libro de Pedro es un libro fundamental, y digo esa palabra fundamental con todo lo que eso significa, es un fundamento. Y justamente la ilustración del fundamento firme, de la piedra firme, está presente en esta carta. Y específicamente ahora el Señor nos está alentando a nosotros en esta exhortación que Pedro nos da a vivir en santidad de vida. Un concepto que va mucho más allá de lo que significa un aspecto moral, ¿ya? Nosotros hemos sido llamados a una vida moral correcta, por supuesto que sí, pero no solamente a la moralidad por la moralidad o al buen comportamiento por el buen comportamiento, sino que el Señor nos ha llamado a la santidad porque Él es santo y porque nosotros como su pueblo debemos ser santos. Dios es identificado en el Antiguo Testamento de forma clara como un Dios santo. El profeta Isaías, en la visión que tiene en el capítulo 6, lo declara a él santo, santo, santo. Y es interesante que esta misma descripción de la visión de Isaías en la santidad de Dios es transversal en la Escritura. Dios no puede tener, ¿no?, relación alguna directa con el pecado. Y Dios no se agrada de los corazones pecaminosos ni de las vidas en pecado. Es de tal forma su antítesis al pecado que ha dispuesto todos los medios para que los pecadores puedan salir del estado en el que se encuentran y para que puedan alcanzar el favor de Dios. ¿Y de qué forma lo hizo? Enviando a su propio Hijo a este mundo a morir por los pecadores, como dice el apóstol Pablo, de los cuales tú y yo, de los cuales yo soy el primero. Evidentemente que el Señor nos ha llamado a santidad de vida, a vivir para gloria de su nombre, entendiendo que la base de esa santidad, el sustento inicial de esa santidad es Él mismo, un Dios santo. Si el Señor nos llamó entonces a doblegarnos delante de Él y también evidentemente a cimentarnos en Él. Probablemente entre los que nos oyen en este día, en esta predicación, o los que nos vayan a escuchar después, cuando esto quede grabado, podemos encontrar personas de distintas profesiones, ¿ya? En el último tiempo, en discipulados, en estudios de la Biblia, nuestra congregación es muy variada, las actividades, los oficios, las profesiones de nuestros hermanos. Desde la administración, en algunos casos desde la pedagogía, otros, ¿cierto? También desde el derecho, la contabilidad, etcétera. Son muchos los oficios, la medicina, evidentemente, pero también hay algunos de entre nosotros que son constructores, que se dedican a la construcción. Y para los que se dedican a la construcción saben muy bien de lo importante que es antes de llevar a cabo cualquier edificación, de ponerse a pensar, de calcular, de sacar todas las medidas de lo que significa llevar a cabo un edificio, una edificación. No me refiero a un edificio de muchos pisos, sino más bien a cualquier edificación. Cualquier error de cálculo puede ser fatal, ¿ya? Nosotros en Chile acostumbramos a llamarle a las personas que no son muy avesadas en el arte de la construcción con el apellido de Chasquilla, ¿ya? No solamente es un maestro, sino también es un maestro Chasquilla. Maestro Chasquilla, todo aquel que dice que sabe, ¿no?, hacer algo en construcción y que en realidad no lo sabe. ¿Por qué? Porque cualquier obra que hace no lo hace bien porque no conoce y ni sabe de qué forma llevar a cabo esa construcción. Bueno, la ilustración que utiliza el apóstol Pedro aquí en el capítulo 2, desde el versículo 4 en adelante, justamente tiene que ver con esto, con el cimiento, con el fundamento de la construcción, no de un edificio material, no de un edificio con puertas y ventanas y con ascensores,
sino más bien desde la perspectiva de nuestra propia vida, que nuestra propia edificación espiritual esté sustentada, esté cimentada en Él que es el Señor. El Señor no nos llamó a nosotros en este sentido a ser maestros chasquillas de nuestra propia vida en esta ilustración, sino más bien a entender que nuestro cimiento, que nuestro fundamento como cristianos, tiene que ser evidentemente su palabra, y entendiéndole a Él como esta roca firme. Es interesante que no una ni dos, sino que son contadas 7 veces específicamente en esta perícopa de Pedro, entre el versículo 4 y el versículo 8, utiliza la palabra griega piedra, literalmente, litzón, para referirse a tanto Cristo como piedra viva, como a nosotros como piedra viva, citando a Isaías también, que pone en su nombre en Sión. Pero finalmente, cuando declara que sobre esta roca tropiezan los que desobedecen, ya no usa la expresión piedra, justamente en el castellano lo leemos en la versión Reina Valera, ocupa la expresión roca. Es otra palabra la que utiliza aquí específicamente. Petra en griego, muy conocida también esta expresión, que da cuenta evidentemente no de un cambio de piedra, porque al fin y al cabo es la misma, piedra viva, que es Cristo, y roca sobre la cual los que desobedientes caen, sino el significado que tiene enfrentarse de parte de una persona no escogida por Dios o de alguien que desobedece a los mandamientos del Señor frente a esta piedra. Esta roca va mucho más allá del tamaño de la roca, va mucho más allá del espacio, sino más bien lo que significa estar en manos de un Dios vivo, lo que significa estar frente al Dios de todos los dioses. Uno de los signos más significativos en la historia de la fe cristiana es uno que ha sido redactado por un famoso escritor de himnos, Ira Sankey, hace ya algunos años, y quisiera traerlos al tapete porque alguna vez también lo mencioné cuando se predicó relacionado con este versículo, y creo que una vez más es interesante recordar lo que dice este himno. Y dice así, solamente 3 párrafos de este himno. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? Párrafo 3 dice, no temas por nada, contigo yo soy, tu Dios yo solo soy. Tu ayuda seré, tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella valor y poder te daré. Concluye el versículo 4 y dice, no habrán de anegarte las ondas del mar. Si en aguas profundas te ordeno salir, pues siempre contigo en angustia seré y todas tus penas podré bendecir. Les animo a buscar este himno en YouTube una vez que terminamos el culto el día de hoy para meditar hoy en la palabra del Señor, escuchar y hacer propio este himno. Cuán firme cimiento a nosotros se nos ha dado la fe en el Señor, en la palabra del amor del Señor. Entonces ahora el apóstol Pedro está llamando a la iglesia, ¿no?, a cimentar su fe en la roca firme, en la piedra viva que es Cristo. Y hay 3 características que quisiera yo que en esta hora revisemos juntos aquí, que dan cuenta de el significado de esta piedra. Ya, en primer lugar, obviamente para nosotros ha sido desechada por los hombres. Vamos a leer el versículo 4. Dice así el versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En primer lugar, dice aquí Pedro que ha sido desechada por los hombres, mas para el Señor tiene un gran valor, ¿ya? Obviamente que Pedro escribe aproximadamente unos 60, 70 años después de Cristo. Había pasado el ministerio del Señor cuando se escribe esta carta. Y es evidente una vez más como él da cuenta de que los hombres rechazaron este llamado del Señor y rechazaron y desecharon a esta piedra viva que es el Señor. Esto es refrendado por el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 11, cuando dice, más a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿ya? Pero más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense que este rechazo por parte de los suyos
de su propia nación de manera transversal, que repercutió en que fuese crucificado y abatido previo a la cruz y en esa crucifixión, es evidencia también de un amor misericordioso que va mucho más allá de ese pueblo. Este alcance tiene que ver ahora con todos. Dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les ha dado esa potestad, esa autoridad de ser llamados ahora hijos de Dios. Y es por eso que nosotros hoy somos también declarados en el Señor justos y aún llamados también hijos de Dios. Finalmente, entonces, Pedro tiene en su mente la expresión del salmista en el Salmo 118, versículo 22, cuando da cuenta de que ha sido desechada esa piedra. Dice el versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este anuncio previo de parte de los salmos, de parte del profeta Isaías, y una y otra vez en el Antiguo Testamento, de que el Mesías habría de ser rechazado por su pueblo, tendría ahora su cumplimiento en la persona de Cristo y refrendado en el testimonio de alguien que fue testigo ocular de este evento, en este caso el apóstol Pedro. Ahora, aquí se da cuenta entonces de que estos edificadores consideraron que Cristo no era suficiente para edificar su nación. Desecharon a él como una piedra que fundamenta la fe de la nación. Lo rechazaron y con toda certeza, más aún, lo crucificaron. Pero para Dios, específicamente dice la segunda parte del versículo, esta piedra es escogida y es también preciosa. Este contraste entre la valoración que daban los israelitas frente al contraste que da Dios respecto a esta piedra es fundamental para nosotros quienes creemos en el Señor. Para Dios es una piedra escogida y preciosa. Para Dios es un fundamento de gran valor, de un valor incalculable, es invaluable para ellos. Para Dios es escogida y preciosa. Aquí Pedro está citando evidentemente la declaración de Isaías 28:16 que dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Aquí vemos entonces, entrando ahora una vez, entendiendo el versículo 4, cuando se le declara al Señor como piedra viva, piedra preciosa, desechada de los hombres, más para Dios, con un valor altísimo, ya un valor alto. Vamos a revisar entonces estas tres características de esta piedra viva. En primer lugar, piedra viva sobre la cual nosotros, como pueblo de Dios, nos edificamos. Versículo 5 dice así, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí, en primer lugar, Pedro está llamando a la iglesia a ser piedras vivas edificados en él. Y en segundo lugar, a ser sacerdocio santo. ¿Ya? La edificación, amados hermanos, de la iglesia de Cristo como piedra viva, tiene que ser, evidentemente, en virtud de las palabras de Pedro, en Cristo y en la palabra, en su palabra. Y nosotros que hemos sido declarados iglesia de Cristo, que somos llamados pueblo de Dios y que somos declarados por el Señor hijos de Dios y que nos dio esa potestad, ¿en qué o en quién estamos cimentando nuestra vida? ¿Cuáles son en realidad aquellas cosas que son para nosotros fundamento firme? ¿A quién estamos oyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Sobre qué base nos estamos alimentando espiritualmente? Porque independiente de que tengamos la disposición de conocer y de leer y de tener una correcta hermenéutica respecto de nuestra cultura, de nuestro entorno, de nuestro alrededor, el Señor nos llama a que nuestro libro de cabecera, que nuestro principal fundamento sea Cristo y sea su palabra. A eso nos llamó el Señor y a vivir en esa santidad. A eso hemos sido llamados. Esto entonces, como piedra viva, debe ser material propicio para nosotros para construir la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no ha de ser construida en base a fábulas, no ha de ser construida en base a ideologías contemporáneas y en base a formatos y filosofías de este mundo.
La iglesia de Cristo ha de ser cimentada en el Señor y solo en el Señor y en su palabra. Llamados a ser un sacerdocio santo. Pedro da una y otra vez hincapié, pone hincapié en esta figura de ser un sacerdocio santo o un reino de sacerdotes, un sacerdocio real. ¿Por qué? Porque ahora evidentemente que la iglesia de Cristo son quienes se presentan delante de Dios en favor e intercesión por el pueblo. Si en el Antiguo Testamento era responsabilidad de los sacerdotes ofrecer sacrificios por su pueblo delante de Dios y que ese sacrificio sea acepto delante de Dios, ahora, una vez que Cristo es crucificado y una vez que ese velo del templo es rasgado, tenemos libre acceso a la presencia del Señor, a ese lugar santísimo, por medio del cual, y ese sacrificio somos nosotros ahora llamados sacerdocio santo del Señor. Porque el verdadero sacrificio, incluido en el Antiguo Testamento, el verdadero sacrificio era el espíritu quebrantado. Dice el Salmo 51, el verdadero sacrificio es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. No son evidentemente responsabilidad de nosotros llevar a cabo un sacrificio como se daba del Antiguo Testamento. No es nuestra tarea ni nuestro ministerio hoy día sacrificar chivos o corderos, porque entendamos que una sola vez, como dice el autor del libro de los Hebreos, y para siempre se entregó nuestro Señor en sacrificio en olor fragante por parte de nosotros, por amor a nosotros. En este sentido, Cristo es sumo sacerdote y también es el cordero del sacrificio. El Señor es el sacrificio perfecto para nosotros. Ahora, esta expresión latina, pontificex, significa literalmente ser un constructor de puentes. Y evidentemente que hay en la iglesia romana, ¿no?, una figura de un sumo pontífice, una persona encargada de construir esos puentes. Nosotros como protestantes consideramos y creemos en el sacerdocio universal de los creyentes, donde todos nosotros, en obediencia a la palabra del Señor, hemos de ser esos puentes entre las personas que no conocen al Señor y el Señor, entregando y dando un buen testimonio de quién es Él, reconociendo y dando cuenta con nuestra propia vida de que Cristo mora en nosotros. A eso nos llamó el Señor, a dar cuentas, a dar evidencia de que somos ese sacerdocio real del Señor. Aquí, en ese sentido, hemos sido llamados nosotros, en primer lugar, a ser una piedra viva sobre la cual nosotros, como piedras vivas, también nos edificamos. En segundo lugar, una segunda característica es lo que indica el versículo 6 al versículo, primera parte del versículo 7. Nosotros somos llamados a ser edificados en Cristo como piedra viva, que es preciosa para quienes creemos en Él. Versículo 6 al 8 dice así: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Aquí vemos la palabra de Dios que da un testimonio vivo. Una piedra viva tiene una cualidad, ¿cierto? El adjetivo vivo da cuenta de que ya no es una piedra como aquel corazón de piedra que indica el libro de Ezequiel, o que también lo indica el profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros hemos sido transformados desde un corazón de piedra a un corazón de carne, desde una piedra muerta a una piedra viva. Al sostenernos en la arena, ahora sostenernos en la roca. Aquí todos quienes hemos creído en Cristo Jesús, como indica el versículo 6, como la roca firme, como nuestro fundamento, como nuestro Salvador, en algún momento hemos de experimentar pesar, calamidad, tribulación. En nuestro peregrinaje como hijos del Señor hemos de experimentar angustia. Pero la certeza que nos da la palabra del Señor en ese sentido es que cuando el Señor sustenta su iglesia, cuando el Señor es el fundamento de su iglesia, aunque vengan esas tempestades, la casa, la propiedad, esta edificación va a permanecer.
Específicamente dice Pedro que no seremos avergonzados. El destino de quienes creemos entonces es eterno, es precioso, es invaluable, inescrutable. Este destino maravilloso de quienes creemos o hemos creído en Cristo como piedra angular no es solamente individual, sino más bien es colectivo. Nosotros somos parte de un pueblo de Dios, ¿ya? Somos parte de una nación santa, como dice más adelante, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, con un objetivo que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Uno de los versículos más interesantes que tenemos nosotros para dar cuenta, ¿no?, de que ahora somos miembros de la familia de Dios y somos una nueva criatura, es esta expresión que utiliza el apóstol Pablo cuando dice que aquellos que están en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿cierto? Eso es una indicación de carácter individual. ¿Somos nueva criatura? Absolutamente y rotundamente sí. Sin embargo, es interesante revisar la versión original, dado que esta expresión es utilizada de manera plural. Por tanto, una correcta interpretación que va mucho más allá de lo que es individual tiene que ver con el sentido colectivo y el sentido comunitario de ser declarados pueblo de Dios e hijo de Dios. Sería traducido de esta forma, de modo que los que están en Cristo son miembros de una nueva creación. Las cosas viejas han pasado, ese corazón de piedra pasó, esa vida que estaba muerta en delitos y pecados ya aconteció. Ahora en Cristo son todas las cosas hechas nuevas. Y no solamente les declaran nuevos, pueblo de Dios, hijo de Dios, sino que les llama a vivir una vida en santidad, cimentada y sustentada en Él. Una roca que es para nosotros preciosa. ¿De qué manera entonces Cristo está o ha sido precioso para tu vida? ¿En dónde te encontrabas cuando el Señor te llamó a su luz, que trajo este despertar en tu corazón y esta nueva vida y esta nueva forma de entender el mundo, de entender la vida en general? Si el Señor nos llamó, hermanos amados, no es para vivir como vivíamos la vida antes. Si cuando el Señor te llamó, seguiste viviendo como vivías tu vida anterior, es porque en realidad probablemente no haya habido ningún cambio en tu corazón. Lo que sí es claro para quienes creemos en el Señor es que la vida es renovada por Él, que el corazón y que la mente es renovada, que el arrepentimiento no solamente da cuenta de dejar de hacer algo que antes hacíamos, sino más bien de cambiar y transformar nuestra manera de entender el mundo, de entender nuestra cosmovisión. Es un cambio literal de mente, un cambio de mentalidad que repercute en nuestra manera de vivir. Un cambio de una manera de pensar, por tanto, para cambiar nuestra manera de vivir. Eso es lo que significa estar cimentados en una piedra que es preciosa, que es invaluable, como estar cimentados en el Señor. Y en tercer lugar, la tercera característica que nosotros revisamos aquí es versículos 7 y 8, ¿no? Entendiendo que es una piedra viva, la piedra viva es una roca que es tropiezo para los incrédulos. Dice el versículo 7 y 8, si lo leen conmigo. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Fíjense lo interesante de esto, fueron destinados a esta desobediencia. La persona y el mensaje de Jesús vinieron a confrontar al hombre con su propia realidad. La realidad, su pecaminosidad, había venido a ser confrontada por el amor, por la misericordia y por el favor de Dios. Pero el destino de los que no creen es completamente opuesto al que experimentamos los que sí creemos. Pero no creemos por nuestra propia voluntad, sino es porque el Señor trastocó nuestra voluntad, renovó nuestro corazón. Este don de creer no es inherente en nosotros, porque nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Y de esto se trata de entender lo invaluable que es esta piedra viva, que es que el Señor transforme estos corazones de piedra
y los convierta en corazones de carne o en estas piedras vivas. Lo que para nosotros entonces es precioso y tiene gran valor, para los incrédulos es piedra de tropiezo, o en otras palabras, es símbolo o signo de perdición. Es característico de quienes no creen en el Señor el ser desobedientes, porque también han sido llamados o destinados, por así decirlo, a esa desobediencia. Pero para nosotros, queridos hermanos, nada se escapa al designio del Señor, nada se escapa a su voluntad. Por eso, no hay mejor esperanza para el pueblo de Dios que la piedra escogida y preciosa que tenga nuestras propias vidas, tu propia vida en gran estima, en gran valor, y que nos haya amado con un amor eterno, con el amor con que Dios nos ama, con ese amor eterno. Amor que se traduce para nosotros como pueblo de Dios en nuestra elección, en nuestra salvación, en nuestra vida eterna. Gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios por su fidelidad. Porque no nos miró conforme a nuestros pecados, sino que el Señor nos miró con amor. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24 al 27, ilustra de alguna forma dos cimientos sobre los cuales algunos se construyen sus propiedades, sus casas. Sí, quisiera recordarlo en esta ocasión. Dice así: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca, la piedra viva. Todo el que oye estas palabras mías y las pone por práctica será semejante, y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Esto que estoy leyendo en mi infancia fue cantado una y otra vez con este corito de los niños que dice: el necio en la arena su casa construyó, y el sabio en la roca su casa construyó. Y vino la lluvia, ¿cierto? Y la casa del sabio permaneció, y la casa del necio pereció. ¿Cuán importante es cimentar nuestra vida en el Señor? Hoy más que nunca. Hoy, cuando el mundo está convulsionado por esta pandemia, por la crisis de salud, pero también por la crisis económica, por la incertidumbre política en el mundo y en nuestro país. No hay que ser ajeno a eso. Sabemos que hay convulsión en distintos frentes en nuestro país. Estamos a puerta de un proceso que, si bien es cierto, es democrático, muchas personas les genera incertidumbre. Pero yo no llamo a la iglesia a poner su esperanza y su fe en uno u otro político o en una u otra constitución, sino a entender que Dios trasciende a estos momentos políticos, a estos momentos sanitarios y estas circunstancias económicas. El Señor sigue siendo Dios y sigue siendo nuestra piedra y roca firme. Amado hermano, amada hermana, sustente y cimiente su vida en Él, porque quienes estamos en Él, aunque vengan estas tormentas, aunque vengan estos grandes gigantes, cuando estamos en Cristo, Él va a pelear por nosotros como un poderoso gigante, y como declara el apóstol Pedro, no seremos avergonzados. ¿Es esa tu esperanza? ¿Es esa nuestra esperanza? Depositemos toda nuestra fe en el Señor. En Él son renovadas nuestras fuerzas.